Bienvenidos a Aprenda en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola niños, bienvenidos a nuestra clase virtual del curso de razonamiento verbal. Soy el docente Juan Carlos Acosta Salazar. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, estructura de la palabra. La palabra tiene varias estructuras. ¿Quieres saber cuáles son esas estructuras? Acompáñame a la clase del día de hoy, donde aprenderemos todo sobre ello. Muy bien, empecemos. Estructura de la palabra. Te cuento, la palabra tiene varias partes, pero el día de hoy solo vamos a hablar de las tres partes más importantes de la palabra. La parte más importante de la palabra es el lexema, o también conocido como raíz de la palabra. El lexema es el núcleo de la palabra. Y la otra parte de la palabra es el sufijo. El sufijo se ubica después del lexema. Y la otra parte es el prefijo, y el más bonito. El prefijo se ubica antes del lexema. El prefijo por sí solo no tiene significado, pero al unirse al lexema cambia el significado de las palabras. Seguimos con los ejemplos. Primero vamos a reconocer el lexema y el sufijo. No te olvides, el lexema es el núcleo de la palabra y el sufijo se ubica después del lexema. La primera palabra es libro. Ahora vamos a reconocer cuál es el lexema y cuál es el sufijo. Niños, les cuento. El lexema es de la letra L hasta la letra R. Les voy diciendo, el lexema de la palabra no cambia, no varía, ¿sí? Entonces, el lexema es de la letra L hasta la letra R. Y acá tenemos el lexema. Muy bien. ¿Y la O, profesor? La O es el sufijo. No te olvides, el sufijo va después del lexema. Y ahí tenemos el sufijo. Muy bien. De la palabra libro derivan varias palabras. De la palabra libro nacen varias palabras. Y una de esas palabras es librero. Ahora se darán cuenta por qué el raíz es de la letra L hasta la letra R. Les vuelvo a decir, porque el lexema no cambia, no varía. Si yo digo libro y si digo librero, ¿cuál es el que se mantiene? Profesor, se mantiene de la letra L hasta la letra R y la O ya está cambiando. ¿Se dan cuenta por qué es el lexema de la palabra? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá tenemos el lexema. Muy bien. Profe, ¿y ero? ¿Ero qué es? Ero es el sufijo, porque está ubicado después del lexema. Ahí tenemos el sufijo. Muy bien. La siguiente palabra. La siguiente palabra es librería. Creo que se dan cuenta. La L, la I, la B, la R se mantiene en las tres palabras. Se mantiene en la palabra libro, en la palabra librero, en la palabra librería. Eso es el lexema. Les vuelvo a decir, el lexema de la palabra no cambia. El lexema de la palabra no varía. Siempre se
mantiene. Entonces, ahí tenemos el eczema. Muy bien, qué bonito. Profesor, herida, ¿qué es? A ver, piensen niños, ¿qué será? Profe, ya sé, herida es el fijo. ¿Por qué? Porque está después del lexema. Entonces, herida es el sufijo. Ahí tenemos. Muy bien. Un ejemplo muy bonito. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. Un ejemplo muy bonito. La palabra es flor. Profesor, esta palabra tiene lexema y tiene sufijo. Mira, te cuento que no. Solo tiene lexema, ¿sí? Y el lexema de esta palabra es todo. Es la palabra flor. De esta palabra derivan varias palabras. Y una de esas palabras es florcitas. ¿Sí? Te estás dando cuenta, ¿no? Creo que te das cuenta. Ya te dije que el lexema de la palabra no cambia. El lexema de la palabra no varía. Si yo digo flor, el lexema es todo. Si digo florcitas, el lexema, ¿cuál es? Flor, porque esto no está cambiando. Muy bien. Y flor es el lexema. Acá tenemos. Muy bien. Profe, ¿y citas qué es? ¿Te acuerdas que el sufijo va después del lexema? Sí, profesor. Entonces, citas es el sufijo, ¿sí? Muy bonito, ¿no? La siguiente palabra. Florero. Objeto donde se guarda la flor. Si yo digo florero, florcitas, flor, ¿cuál no cambia? ¿Cuál no varía, profesor? La que no varía es la palabra flor, 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 ¿no? Muy bien, entonces eso que no varía, ¿con qué nombre se le conoce, niños? Profesor, se le conoce con el nombre de lexema. Muy bien, ahí tenemos. Excelente. Profe, ¿y ero qué es? Te cuento, ero es el sufijo. ¿Por qué? Porque el sufijo va después del lexema. Ya te había dicho que el sufijo sí cambia, el sufijo sí varía. Te darás cuenta, en la palabra florcitas, el sufijo es otro. En la palabra florero, el sufijo es otro. Pero el lexema es lo mismo. Es por eso que te digo, el lexema no cambia. La siguiente palabra. Florería. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Profesor, la raíz de esta palabra es flor. Esto es el lexema. Profe, ¿y hería qué es? Hería es el sufijo, porque está ubicado después del lexema. Muy bien, ahí tenemos el sufijo. Un tema muy bonito, ¿no? Espero que te esté gustando, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a reconocer el lexema, el sufijo y el prefijo. No te olvides, el lexema es el núcleo de la palabra y el sufijo se ubica después del lexema y el prefijo se ubica antes del lexema. Ejemplo, ahí tenemos la primera palabrita. Contento. La palabra es contento. Te cuento, el lexema de esta palabra es de la letra C hasta la letra T. Pero profesor, ¿por qué no sería todo? Porque cuando tú dices contenta, cuando lo cambias de género, cambia. La O cambia por la A, varía, ¿no? Y si recuerdas, el lexema de la palabra no varía. El lexema de la palabra no cambia. Por ello, que el lexema solo es de la C hasta la T. Profe, ¿y la O qué es? La O es el
sufijo. Ahí tenemos el sufijo. Muy bien, qué bonito. Este sufijo indica género masculino, número singular. Muy bien. Seguimos con la misma palabra. Ahí tenemos el lexema y el sufijo. Os es el sufijo. ¿Por qué, profesor? Porque está ubicado después del lexema. Os es un sufijo que indica género masculino y número plural, porque la palabra es contento, ¿sí? Ahí tenemos el sufijo. Muy bien. Ahora vamos a hacer bien chévere, algo bien bonito. Lo vamos a aumentar un prefijo para cambiarle de significado a esta palabra. Ese prefijo es, todos atentos, ¿ah? Mira, observan todos. Ese prefijo es... Muy bien. El prefijo es des. Ahora vamos a juntarlo todo. Vamos a juntarlo. El prefijo, el lexema y el sufijo. Y nos daría la palabra descontentos. Niños, ¿lo cambió de significado o no? Sí, profesor. Muy bonito, ¿no? ¿Qué significa contentos? Que están satisfechos. Pero si le agregas un prefijo, lo cambia de significado. Es por ello que el prefijo por sí solo no tiene significado. Carece de significado. Pero si se junta al lexema, le cambia de significado a la palabra. Seguimos con los ejemplos. La palabra es feliz. Vamos a reconocer el lexema, el sufijo y el prefijo. Niños, les cuento. La palabra feliz solo tiene el lexema. El lexema es toda la palabra. Ahora lo que vamos a hacer es algo bien chévere. Lo vamos a aumentar un prefijo para cambiarle de significado a esta palabra. Profe, ¿cuál es ese prefijo? Ese prefijo es in. Uniendo el prefijo más el lexema se formaría la palabra infeliz. ¿Lo está cambiando de significado o no? Sí, profesor, muy bien, muy bonito, ¿no? Seguimos. La siguiente palabra es oficial. Vamos a reconocer de la misma manera el lexema, el sufijo y el prefijo. ¿Esta palabra tendrá sufijo? ¿Tendrá prefijo? No, ¿verdad? Solo tiene lexema. Muy bien. El lexema de la palabra oficial es todo. Ahora vamos a hacer algo bien bonito. Lo vamos a aumentar un prefijo para cambiarle de significado a esta palabra. El prefijo es este. El prefijo es sub. El prefijo más el lexema nos daría la palabra suboficial. ¿Qué significa suboficial? Un rango menor, ¿sí? No te olvides, el prefijo va antes del lexema y el sufijo va después del lexema, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos súper bonitos de prefijos y sufijos. Empecemos por prefijos. La palabra principal es gerente. ¿Cuál es el sufijo? El sufijo es sub, porque está antes de la palabra principal. Otro ejemplo.
cortés. La palabra principal es cortés. ¿Qué significa? Ser educado, ser responsable, de un trato amable, etcétera, ¿no? Pero si yo lo voy a juntar con un prefijo, voy a decir descortés. El prefijo es des. Y uniendo sería descortés. ¿Qué significa descortés? Una persona ordinaria, una persona vulgar, etcétera, ¿no? El siguiente. La palabra principal es millonario. ¿Y cuál es el prefijo, profesor? El prefijo es multi. El prefijo más la palabra principal sería multimillonario. ¡Qué bonito! La siguiente palabra, higiénico, es la palabra principal y el prefijo es anti. Otro ejemplo, nacional es la palabra principal. ¿Y cuál es el prefijo, niños? Profesor, el prefijo es bi. ¿Y qué significa bi? Que es de dos. Muy bien. El último ejemplo, la palabra principal es novio, ¿sí? ¿Y cuál es el prefijo? Profesor, el prefijo es ex. Muy bien, entonces vamos a decir ex novio. Algo que ya no es tu novio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos reconocido los prefijos. Ahora vamos a reconocer los sufijos. Esto es muy bonito. El primer ejemplo. Jardinero. La palabra principal es jardín. El lexema es jardín. No te olvides, el sufijo se ubica después del lexema. Y ero sería el sufijo. Muy bien. La siguiente palabra. Marinero. El lexema de esta palabra es mar. Y inero es el sufijo. ¿Por qué el sufijo, profesor? Porque está ubicado después del lexema. Porque la palabra mar pueden derivar varias palabras. Marina, marinero, ahí como lo tiene. Maremoto también, etcétera, ¿no? Muy bien. La siguiente palabra. Amigazo. Azo es el sufijo. La siguiente palabra. Altísimo. Alt viene la palabra alto. Pero al añadir el sufijo ísimo sería altísimo. Entonces el lexema de esta palabra es de la letra A hasta la letra T. Eso es el lexema. Y el sufijo es ísimo. Otra palabra, luchador. El lexema de la palabra es lucha. Eso es la parte principal de la palabra. Eso es el núcleo de la palabra. Y dor es el sufijo. ¿Por qué? Porque está ubicado después del lexema. No te olvides. El sufijo va después del lexema. Y el prefijo va antes del lexema. Profesor, ¿puede ser de esta manera? ¿El prefijo lo da por trasito y el sufijo lo da por delante? Claro, si tú lo quieres así, así será. Muy bien. Dice, retos. Sé que ustedes son niños súper inteligentes, niños eximios, niños dotados. El primero es, reconozca las palabras con prefijo. El segundo es, reconozca las palabras con sufijos. Esto es una tareita para ustedes y sé que lo van a hacer muy bien porque son chicos inteligentes, porque son chicos sabios. Muy bien, niños, esto fue todo por el día de hoy. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.